Tengo la imagen de él en brazos con Andrea, zamaqueándola como para que reaccione y yo le vi a la bebé morada. Bueno, mi hija por primera vez tiene un paro respiratorio y empezaron a perifonear código rojo emergencia y veía médicos que bajaban, entraban y escuchaba que decían traigan el coche de paro. O sea, lo primero que se me vino a la cabeza fue Andrea se va a morir. Yo no quiero que mi hija sea una guerrera. Yo quiero que mi hija tenga una vida normal, sin crisis. Porque te juro que yo puedo aguantar todo, pero las convulsiones como tal es algo que yo no voy a poder superar. Hola chicas, hola chicos, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de catarsis. Yo soy Kiara y el día de hoy estoy con Mayra que nos va a contar su historia, la historia de su hijita y de esta enfermedad que le detectaron hace algunos años pero que tiene recién 12 años desde que fue descubierta. Bienvenida Mayra. Hola, ante todo gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo. Mayra, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién eres hoy en día? Bueno, voy a cumplir 37 años. Soy mamá de Andrea, ella tiene 12 y fue diagnosticada, bueno, tiene varios diagnósticos, pero el primer diagnóstico fue epilepsia a los 4 meses de nacida. Estoy casada con el papá de Andrea eh, y me dedico a la pastelería. Bueno, cuéntame de qué pasó cuando nació Andrea. Tú y tu esposo hoy en día esperaban tener una bebé. No, no, fue chispazo, como se le dice. Pero bueno, nos tocó asumir, ya igual teníamos 4 años de relación, así que se podría decir que era el siguiente paso. Claro, Se adelantó un poco porque era el matrimonio primero, pero bueno, nos tocó asumir. Así que nada, fue un poco complicado, sí, porque justo cuando yo salgo embarazada, a él lo mandan a trabajar a provincia. Entonces se podría decir que mi embarazo yo lo pasé sola en Lima. No quería viajar porque le tenía miedo, o sea, quería quedarme en Lima. Aparte que yo seguía trabajando. Y como nunca tuve riesgo de embarazo ni nada, yo he trabajado hasta una semana antes de dar a luz, tranquila. una Entonces, semana antes de dar a luz, wow, sí, o sea, panzona. supuestamente eran 2 semanas antes, porque Andrea estaba programada para 2 semanas después, ¿no? Y dije, bueno, me voy a tomar 2 semanas de vacaciones, pero se adelantó una semana. Así que, bueno, fue una semana de descanso, ¿no? Que tuve nada más. ¿Y tu embarazo fue normal? ¿El parto fue normal? Sí, todo fue normal, solamente lo típico, náuseas, vómitos, eh, pero sí, o sea, todo bien, nunca hubo riesgo de absolutamente nada, fue parto normal y Andrea nació bien, o sea, no hubo ningún foco que me diga hay peligro, no, todo fue normal, Todo regular. sí. ¿En qué momento es que empiezan estos episodios de convulsionar? Ella tenía 4 meses Bien chiquita. y sí, estaba bebita, ¿no? Y fue un día X, que normalmente ella se levantaba a 6 de la mañana para lactar. Y bueno, yo la escuché que se estaba quejando porque ya quería comer y le dije ya, le iba a dar de lactar. Y justo ese fin de semana Cris había venido de Arequipa porque tenía una charla acá en Lima. Entonces estaba quedando conmigo esa semana, ¿no? Y bueno, le digo, voy a ir a los servicios, ya vengo, para poder darle el lactar. Y del baño escucho que él me grita desesperado, ¿no? O sea, Mayra, o sea, yo, ¿qué pasó? Entonces cuando yo salí, tengo la imagen de él en brazos con Andrea, más, o sea, zamaqueándola como para que reaccione y yo la vi a la bebé morada. O sea, en ese momento cuando yo la vi, no dije, yo no pensé que fuera una convulsión. O sea, dije, lo primero que se me pasó por la cabeza fue se está ahogando, ¿no? Entonces yo en ese tiempo vivía con mi hermana y le toqué la puerta desesperada para que me ayude. Y ella también se quedó, o sea, la imagen realmente era muy No, traumática, no, y ¿no? desesperante, Sí, imagino. entonces, Christopher se la ha pasado a ella porque yo realmente estaba en shock, que no sabía qué hacer y le hemos pasado la voz a la vecina para que nos lleve a la clínica en su carro, pero nosotros no teníamos carro en ese momento. Entonces nos hemos ido a la clínica ya cuando Andrea ha llegado a emergencias, estaba como que ya respirando y todo. Hasta ese momento, como te digo, lo que yo pensé que era que se había venido un reflujo de la leche y que eso era lo que la estaba ahogando. Pero cuando el doctor la examina y me dice,
cuéntame qué pasó, ¿no? Yo le digo cómo pasaron las cosas y me dice, pero eso ha podido ser una convulsión. Y yo le digo, pero lo que yo tenía en mente en ese momento era la típica convulsión de la persona que se mueve, Claro. ¿no? Y Claro, no todas las convulsiones son iguales, pues, ¿no? eh, Hay unas en las que no te mueves y otras ya un poco más de película o de tele que tiemblas sin parar. exacto. Entonces yo, la única convulsión que sabía en ese momento era la que temblabas, Ajá. ¿no? Pero Andrea estaba dura, estaba rígida y estaba morada, no respiraba. Entonces me dice, es que hay diferentes tipos de convulsión. A partir de ahí dije, ok, empecé a aprender sobre esta enfermedad porque no sabía nada. Entonces me dice, vayan a un neurólogo, es lo que yo recomiendo. Ahorita está bien, o sea, le he revisado los signos vitales, todo está bien. Sacamos cita con un neurólogo, no sé cómo Chris consiguió un contacto de neurólogo, pero sacó cita para las 5 de la tarde ese mismo día. Bueno. Regresamos a la casa, en ese momento mi papá ya había ido a verla porque ya se habían enterado de lo que había pasado, entonces me habían llevado comida, yo estaba comiendo y Chris estaba con ella en la habitación. Y me vuelve a llamar. Mayra, otra vez. Entonces yo lo que he hecho es pararme y me he arrinconado hacia la pared y me he puesto a llorar. O sea, mi papá me había visto con qué cara de trauma que me ha dicho, yo voy a ir, no te preocupes. Y tenía a mi hermana dándome agua de azar, o sea, ahí aprendí lo que eran los shocks. Yo nunca había tenido un ataque de pánico. Bueno, van al cuarto, la ven, le pasó la crisis, llamaron a la ambulancia y la llevamos a la clínica, pero a otra clínica que era donde tenía ella su historia clínica, ¿no? Donde estaba el pediatra. Entonces ha llegado el neurólogo ahí, la ha visto y me ha dicho, efectivamente los dos episodios que ha tenido son convulsiones, confirmado. Ella ya tiene un diagnóstico ahorita, porque dice que una persona que convulsiona más de una vez ya tiene epilepsia, o sea, ya es diagnosticado por epilepsia. Pero la epilepsia es súper amplia, pues hay bastantes motivos o razones por las que una persona puede tener epilepsia. Algunos tienen porque tienen un tumor que les está aplastando una parte. Y ha sido una larga lista de cosas que imagino que habrán pensado inicialmente que tenían. Andrea. Exacto. Lo primero que piensan es, hay que sacar una imagen cerebral para ver si lo que no hay es un tumor. Lo primero. Sí. Entonces, el doctor me dice, voy a mandarle un anticonvulsivo y le voy a mandar todos los exámenes de rutina, que en este caso es la resonancia y el electroencefalograma. Pero ahí yo sentí un choque y fue como que mi primera vez con una falta de empatía de un médico, ¿no? Porque yo estaba mal, súper mal, y lo primero que él me dice es, bueno, está de más que se quede internada, porque el medicamento que yo le voy a mandar va a hacer efecto recién en una semana, así que va a ser lo mismo que convulsión de cabo en su casa. Entonces fue como que, oye, muy duro, a veces los médicos son muy duros, ¿no? Entonces fue como que peor, creo que me puse yo, y le dije, no, yo no voy a dejar que ella se vaya, yo quiero que se quede internada, por lo menos un día, para que no le vuelva a regresar. Igual la desesperación que uno puede sentir en ese momento puede empeorar la situación, no lo sé, y uno no se siente tranquilo, pero si está en un hospital supuestamente está vigilado las 24 horas. Exacto. Entonces, bueno, a regañadientes aceptaron que se quede por la presión que pusimos y empezó el primer anticonvulsivo, ¿no? Entonces, con fe, creyendo que todo iba a mejorar, le sacaron los exámenes de rutina, no salió absolutamente nada, cerebro limpio, electro limpio. Y en ese momento era el médico, esto es la típica epilepsia que viene y que con el tiempo, con el crecimiento se va. Claro, hay niños a los que se les puede ir. Exacto. Así que solamente tiene que tomar la medicación y ya. Bueno, regresamos a casa y empezó a tener crisis una vez al mes. Una vez al mes. Una vez al mes. Entonces, conforme iban pasando el tiempo, el doctor le aumentaba un anticonvulsivo más. O sea, llegó a tener estuvo con 2 anticonvulsivos, llegó un año y tiene una crisis muy fuerte, que Christopher la vive conmigo en Lima, porque él todavía seguía viviendo en Arequipa y venía, como que iba, venía. Y él me dijo, esto no es normal, Mayra, la tenemos que llevar. La llevamos a la clínica y decidimos buscar una segunda opinión, porque sentía que este médico con el que estaba en ese momento era como que, súbele más medicación. O sea, tenía una crisis, súbele más. Entonces yo sentía que no estaba explorando, quizás. Exacto. Y creo que una intuición de madre te dice cuando algo no está funcionando. Y creo que en general, cuando no nos sentimos cómodos con un médico, es mejor buscar otro. Exacto. Porque también existe una conexión entre médico-paciente.
Entonces, bueno, conversando con varias personas, me dijeron, Mayra, comunícate con... De él sí voy a decir su nombre porque estoy súper agradecida con él, que es el doctor Guillén. Comunícate con este doctor. Lo llamé y le dije, mi hijita está internada, le pasa esto. Y me dijo, ya, voy a ir hoy día a verla. O sea, súper buena onda. Fue, lo conocimos, la vio. Y lo primero que nos dice es, le han sacado dosajes de medicina, Andrea. Yo no sabía qué era eso. Que son exámenes de sangre para ver los niveles del medicamento en sangre. Porque él quería ver si es que de repente estaba mucho medicamento, poco medicamento. Entonces le mandan a hacer esos exámenes. Y cuando vienen los resultados, estaba volando en ácido valproico, que era uno de los medicamentos que tomaba. Y este medicamento estaba haciendo que Andrea, en vez de mejorar crisis, empeore. Ay. ¿Por qué? Porque todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Y el ácido valproico, el efecto secundario es que baja niveles de carnitina. Y para un bebé es complicado porque ellos todavía no comen carne. Entonces es como que un tema muy complejo, pero el tema es que le estaba haciendo daño. Entonces me dijo, se lo voy a quitar. Y se lo quitó en un mes y Andrea estuvo tranquila, sin crisis, 4 meses. Pero regresan otra vez y me dice, le voy a agregar otra medicina. Entonces le agrega carbamazepina. Pasa el tiempo, seguía con crisis. Nunca pararon las crisis No. de estas medicinas que le daban. Nunca. Que se supone que es el efecto, pues. Sí, ¿no? una vez al mes siempre tenía una. Una vez al mes, es bastante seguido, ¿no? Sí, entonces, para la cantidad de medicamentos que tomaba, sí, o sea, debería haber parado más, deberían haberse espaciado más. Entonces, le agrega otro medicamento más, ya estaba en 3. Wow. Y dije, no, esto está muy mal, o sea, y obviamente en ese tiempo el internet era mi mejor aliado, yo me metía y buscaba cosas, pero no encontraba casi nada. Entonces, una persona X le comenta a mi esposo y le dice, oye, hay epilepsias que se pueden operar, ¿por qué no vas a ver a un neurocirujano? Entonces fuimos a ver a un neurocirujano amigo de nosotros porque él era visitador médico y yo también conocíamos a varios doctores, y él justo era neurocirujano especialista en epilepsia. Y le manda a hacer un examen a Andrea que se llama tractografía, que es como que mucho más especial que la resonancia porque ve venitas muy chiquitas en el cerebro que la resonancia a veces no capta. Entonces le manda ese examen y cuando salen los resultados tenía displasia del lóbulo temporal derecho, que es como una malformación, pero era pequeñita, o sea, se vio solamente en la tractografía. Y nos dice si se puede operar. Se tiene que hacer una lobectomía, que es resecar parte del lóbulo, y todo bien. Para ese entonces, ¿qué edad tenía Andrea? Ya había pasado ella ya tenía 1 año y medio. Un o año sea, y medio. ya 1 año. 1 año entre crisis y hospitalizaciones y todo eso, ¿no? Y ahí te dan una esperanza. Claro, me imagino. sí, porque cuando yo hablé con el neurocirujano, él me dice, que es el doctor Cabero, que también estoy súper agradecida con él, me dice, no te preocupes que se va, o sea, la epilepsia se va. Entra a cirugía, a partir de ahí hago la página en Facebook para poder recolectar fondos para la cirugía. La operan, todo sale bien, y se apagaron las crisis 1 año. Entonces realmente fue muy esperanzador porque dije, oye, 1 año sin crisis y esto ya pasó, ¿no? Claro, Realmente ha hecho parece efecto. que funcionó. Exacto. Parecía que funcionó. Exactamente. Y era el mayor tiempo que había pasado sin crisis. En ese momento sí, el mayor tiempo. Entonces ya Andrea la matriculamos al nido, va al nido, ya, chévere, ¿no? Pero después de ese año, creo que ahí fue como que empieza lo peor, porque tiene una convulsión, que era los típicos, se le dicen los estatus epilépticos, porque son convulsiones que no paran. O sea, no paran. Por lo general una crisis epiléptica dura 3 minutos y el paciente le va pasando y se va estabilizando. Ajá. Esta crisis no, esta crisis está, o sea, ella sin respiración, y nosotros no sabíamos qué hacer porque llamamos al médico y le dijimos, Andrea no está respirando, pero era diferente la crisis porque, ¿sabes qué? No era la típica crisis que se pone dura o tiembla, sino ella estaba como que mirando un punto fijo y sus ojitos se iban para un lado. Y conforme iba pasando el tiempo, ya perdía respiración, se ponía morada, se caía, ya era como que poco a poco iba perdiendo Como que se la apagaba realidad. su cuerpo. Exacto. Ahora, ¿qué pasa después de esta operación que imagino que todos pensaban que ya estaba bien? ¿Cómo se sienten cuando vuelve a convulsionar? O sea, en ese momento fue como que cuando hablamos con los médicos nos dijeron,
que era un 90% probable que ella dejara de tener crisis al 100%, o sea, al 100%, ¿no? Ok. Que podría venir otra, pero mira, ha venido esta después de un año, entonces, no, tranqui, todo bien. Ya. Hasta ahí bien, pero cuando se volvieron a presentar una vez al mes, otra vez, pero eran estatus. O Ya sea, largas. las largas que no paran con nada. ¿Y cómo lograban pararlas entonces? En ese momento tuvimos que traer un medicamento de afuera, porque acá en Perú no lo venden, que es el diazepam rectal, que es como un Wow. chisguete que lo pones por el recto Ujú. para... Es un líquido para que se pueda dormir, pero llegó un momento que eso ya no hacía efecto. O sea, al principio sí, las paraba, pero ya no. O sea, yo le ponía uno, le ponía dos, nada, entonces volábamos a emergencia y que era lo único que le paraba, que la inyecten en vena. O sea, que en vena Ujú. le pongan el ansiolítico. Se quedaba dormido. La dormían, Sí, la claro, o sea, en dopaban, realidad la emergencia es, o sea, el medicamento de rescate es dormirla por completo. para que ya no convulsione. Wow. Exacto. Entonces, al principio hacíamos eso, volábamos a la clínica, pero no teníamos carro. Entonces, o llamábamos a la ambulancia o llamábamos a los bomberos, pero demoraban Claro. y el tiempo corría. Qué Oh, nervios, sí. imagino que debe ser difícil pensar todo el tiempo que en cualquier segundo tienes que correr a emergencia. Y muy aparte de eso, estas crisis venían cuando ella estaba durmiendo. Entonces teníamos que hacer vigilia, nos teníamos que turnar para estar mirándola. Los médicos no sabían otra vez qué ha pasado, pero por qué está Ujú. así, si ya no convulsionaba. Hicieron una junta médica, te hablo, eh, o sea, después de qué, un año de estar así, de ir corriendo a la clínica, oye, le dijimos a los doctores, por favor, ya no podemos vivir así. Ujú. ¿Qué solución nos dan? Claro. Entonces, haciendo la junta médica, dijeron de que podría ser que quedó rezagos de De esta displasia displasia. en el Ujú. cerebro y que había que escarbar más el cerebro, o sea, que si la vuelvan a operar, escarbar más el cerebro para raspar y ver que no haya quedado nada. Entonces, ahí fue como que otro diagnóstico, un falso diagnóstico, porque antes de entrar a cirugía, o sea, antes de volver a hacer cirugía, el doctor nos dice, antes de que Andrea entre a sala, tengo que yo estar seguro que realmente ha quedado displasia ahí. Ujú. Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar las muestras de cerebro, porque Ujú. nosotros teníamos unas placas donde estaba como que materia cerebral ahí. Eso se tiene que estudiar. Y yo le dije, ok, ¿con quién? Y me derivaron a neoplásicas. A neoplasia. Ajá, con un patólogo de ahí, porque este patólogo tenía que ver qué tipo de displasia era. Ok. Entonces yo como que, ¿qué tipo de displasia? O sea, ¿hay Qué varios tipos complicado, de sí. displasia? Sí, me dice que hay la A, la B. La A es la que se saca por completo y todo bien. La B es la que queda, o sea, la B es la que por más que saques, el cerebro vuelve a crear esa displasia y se vuelve a ramificar. Ok, o sea, pueden sacarla y puede regenerarse. Exacto. Y regenerarse, entonces, qué complejo. Complicado porque fuimos al neoplásicas, dejamos las muestras, en una semana están los resultados y en una semana yo literal no comía, o sea, era Ujú. horrible pensar de que podría salir la B y de que Andrea ya no tenga ninguna esperanza ni siquiera con cirugía. Bueno, pasó la semana, gracias a Dios salió que era el tipo A, que sí se podía Ujú. operar, pero el neurólogo de ese momento me dijo, han pensado que de repente Andrea ya la operen fuera y para esto, gracias a la página de Andrea de Facebook, había contactado yo, muchas mamás me escribían Ujú. que sus hijos estaban diagnosticados con epilepsia, entonces se hicieron mis amigas. Una de ellas, su hijito estaba pasando por un tema de epilepsia, pero por un síndrome de Rasmussen, así se llama, y la única salvación para él fue desconectar todo un hemisferio. O sea, a él le apagaron todo un hemisferio. ¿Y qué consecuencias trae eso? Pues Bueno, una porque hemiplegia, porque ujú, la la mitad mitad del del cuerpo ya no cuerpo, te o funciona, sea, claro, ¿no? el bracito, por ejemplo, puede volver a Ok, funcionar todo menos el brazo. O sea, tendrías que ok. llevar muchos años de terapia, pero en estos casos, pues lo que se busca es que el niño pare crisis, o sea, el resto ya Claro. se ve, porque también era una epilepsia muy severa la que él tenía. Y ella me dice, oye Mayra, mira, a Tadeo lo operó Campos, él está en Chile, has pensado que esto que el otro, el mismo neurólogo me lo recomendó. Entonces yo investigando era una eminencia Campos, Ujú. en todo Sudamérica era uno de los mejores neuros. Ok, vámonos a Chile. Volvimos a hacer otra vez una campaña de profundos. Para esto había mucha más gente metida en esta campaña porque como Andrea ya había hecho inicial, o sea, nido, Ujú. conocía a muchos papás ahí, o sea, todos ellos me ayudaron a hacer las actividades, todo, 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 todo para poder conseguir irnos a Chile.
¿Cuántos años ya tenía Andrea la primera vez que viajan a Chile? 7 años. 7 años. O sea, ya habían estado casi 7 años enteros en médicos, en exámenes, Exacto. con ataques Ujú. constantes. Entonces fue difícil juntar el dinero, porque obviamente Chile es mucho más caro que Perú. Sí. El seguro allá no nos cubría, pero ¿qué fue lo que nos impulsa a decir, ya nos tenemos que ir? O sea, ya. Ujú. En el 2017, no recuerdo la fecha exacta, pero fue 2 meses, o no, fueron como 6 meses antes de viajar a Chile. Andrea tiene un estatus, otra Ujú. vez. Y ese día nos demoramos en llegar a la clínica por tráfico y aparte cuando llegamos no la pudieron asistir, o sea, algo pasó en emergencia que no la asistieron rápido, Ujú. ¿no? Entonces fue como que tienen que inyectarle el diazepam. No, que por protocolo primero rectal, pero es que no entienden, no le va a hacer daño, o sea, no le va a hacer nada el rectal, tiene que ser por vena. Bueno, mi hija por primera vez tiene un paro respiratorio ese día y por primera vez fue que tal cual película estadounidense, nos sacaron a los dos de emergencia y nos cerraron la puerta, entonces yo solamente veía de la ventanita cómo se metían varios médicos al cubículo donde ella estaba y empezaron a perifonear código rojo emergencia y veía médicos que bajaban, entraban y escuchaba que decían traigan el coche de paro. Ujú. Que es el resucitador. Exacto. Cuando yo escucho eso, dije, o sea, lo primero que se me vino a la cabeza fue Andrea se va a morir, porque no están logrando sacarla del cuadro. Y llamé a mi hermana llorando y le dije, Andrea se va a morir. Y me dijo, ¿pero por qué dices eso? Y le digo, porque están perifoneando. Ujú. Y su esposo en ese momento trabajaba en un hospital y dice que ella ya me cuenta después, ¿no? Que le preguntó, ¿qué significa código rojo? Sí, que la vida del paciente está en peligro, o sea, si no Ujú. actúa se va a morir. Y yo estaba en shock, ¿no? En ese momento, y así tirada en el piso, y se demoraron un montón, o sea, un montón en salir, los médicos no salían, veía, o sea, no veía nada, porque obviamente estaba como que metido, pero sabía que todos los médicos estaban ahí. O sea, en ese momento no sabías qué había pasado. No Si sabía nada. estaba viva o no tu hija. Realmente, yo lo que pensé, va a salir ahorita el doctor y va a Ujú. decir Ay, que no, ya. qué horror. Entonces, ese ha sido como que la primera vez o el primer evento traumático, porque si bien es cierto, las crisis son traumáticas, sí, pero yo no sabía hasta ese momento que una crisis te podía matar. O sea, Claro. yo creí que no, o sea, Que no, solo iba a convulsionar mucho tiempo. exacto, Claro, imagino que el paro fue justamente por no parar la convulsión. tal cual. O sea, si tú no paras la convulsión, el corazón no resiste porque ya no tiene oxigenación, porque tú no estás Ujú, respirando sí. y se produce el paro. Wow. Entonces, bueno, cuando la doctora sale, nos dice, hemos logrado controlar el episodio, pero la hemos tenido que entubar. Entonces, y ha sido un procedimiento, como ha sido rápido, rápido, ¿me Mm, entiendes? Es como que laceraron todas sus claro. cuerdas vocales y me dijo, le hemos tenido que inducir al coma. Entonces ahorita va a entrar a UCI. Era la primera vez que Andrea entraba a cuidados intensivos. Y estaba en coma O además, sea, que claro, suena muy fuerte. sí. Hasta que no sepamos bien, hay que meterle medicamentos por vena o sea, tenemos que estar seguros que cuando ella despierte no va a volver a tener crisis, ¿no? Ujú. Algo así. Entonces, sí, fue difícil porque nunca la había visto entubada. O sea, me dejaban entrar 2 horas a verla en el día, pero nunca la había visto entubada. O sea, siempre se recuperaba, o sea, pasaba la crisis, dormía, ¿no? Y cuando se Ujú. levantaba estaba contenta, estaba feliz. O sea, esa Ujú. imagen nunca se me va a quitar de la cabeza y le dije a Chris, ya nos tenemos que ir. Pero Claro. hay que vender algo, vendemos algo, le digo, si es que todavía no están los fondos, ¿qué Ujú. importa? Pero no puede seguir así. No, Es que además la salud, de ser carísima, si no tienes un seguro, bueno, en este país existe el SIS y programas de salud que te brindan todo gratuitamente, pero ir a otro país no está cubierto. no. Imagino que es una gran, gran inversión. Claro, y aparte de eso es pagar tu estadía, tu comida, Claro. porque Tienes allá no que quedarte teníamos a allá, nadie, claro. sí. Y Chile es un país mucho más caro que Perú. Sí, es mucho más caro que Perú, es cierto. Entonces, yo ya ahí empecé como que mi lucha contra la depresión porque ya cuando me dicen Andrea ha despertado o ya vamos a empezar a como que a quitarle sedación para que empiece a despertar,
me hacen entrar y ella estaba despierta, ¿no? Entonces siempre que yo la veía después de una convulsión, como te digo, ella estaba contenta, estaba alegre, pero ese día fue la primera vez que yo vi sufrir a mi hija por su enfermedad, porque ni bien ella me vio entrar, se puso, ella no habla, ella no se comunica normalmente, ¿no? Ujú. No habla mucho, entonces se puso a llorar con un sentimiento de ayúdame, ¿no? O sea, porque nunca, o sea, de abrazarme y ponerse a Ujú. llorar no hablaba, pero yo sentía que con todo su llanto ella me estaba diciendo lo mal que se sentía. Y yo tuve que morderme la Mm. lengua y aguantarme y no llorar, porque yo quería llorar en ese momento con ella, y abrazarle y decirle, no, mi amor, todo va a estar bien, no te preocupes. Y ella lloraba, lloraba, y lo peor de todo es de que ni me podía hablar, porque como le habían lacerado todas las cuerdas vocales, no Ujú. podía hablar. Entonces, fue fuerte. Fue fuerte y en ese momento le prometí en que iba a hacer hasta lo imposible para poder ayudarla, ¿no? Ujú. Porque, bueno, Ahora, en ese momento entonces deciden ir a Chile y ¿qué hacen para poder reunir el dinero? hicimos de todo. Gracias a mis amigos también. O sea, hicimos como 2 polladas, hicimos rifas. No sé cómo se consiguieron los contactos para que tanto la U como Alianza Lima puedan donar las firmas de los jugadores. O sea, obviamente nosotros compramos las camisetas, Ujú. pero ellos nos firmaron las camisetas para esas camisetas rifarlas en Mm. el evento. Y aparte de eso, antes de que pase toda esta parte, este año, porque 2017 ha sido un año terrible por lo que pasó, yo en el 2016 consigo trabajo. Entonces sí tenía que meterme a trabajar en ese momento porque las deudas nos estaban asfixiando y Chris no podía solo. Ujú. Entonces le dije, oye, déjame trabajar aunque sea un año para Ujú. poder cubrir las deudas. Ok. Me ayudaba una enfermera en casa, pero como en ese tiempo vivía con mi hermana, ella la chequeaba, ¿no? Claro. Entonces estaban ahí. Bueno, trabajo que al principio no sabía de qué se trataba porque simplemente me dijeron necesitan una recepcionista para Movistar. Ah, ya, yo asumiendo que iba a trabajar, pues no sé, en una tienda, no sabía. Pero el trabajo era en Media Networks, es el canal de televisión de Plus TV. Ah, ok. Entonces estuve trabajando ahí como recepcionista y con el tiempo todos los trabajadores, porque eran Ok. un montón, se volvieron mis amigos porque todos caían en recepción, Claro. ¿no? Entonces, y cuando pasaba algo también se enteraban y todos venían, oye, me han dicho que Andrea está hospitalizada, sí, y estaban ahí, oye, para lo que quieras, te apoyamos, que esto, que el otro, bla, bla, bla. Bueno, mi contrato se cumple, me salí, pero cuando ya pasa este evento con Andrea, le escribo a una de las chicas que trabajó conmigo, que era la secretaria de gerencia, y le dije, no, mira, estoy haciendo eventos Ujú. para que le pases la voz a la gente, ¿no? Y entonces ella manda un correo como que masivo a todos los trabajadores y ellos de frente empezaron a donar Ay, qué lindos. Qué dinero. bueno, sí. Entonces en ese momento fue como que, oye, ahí tú te pones a pensar y dices, todo es Todo calculado, pasa por todo pasa por algo, algo. nada es por Ujú. casualidad. O sea, Claro, porque quizás sin ese impulso de la gente que estuvo contigo en el trabajo en algún momento, se hubieran demorado más en llegar a la meta. exacto. Ujú. Aparte de eso, que también como habían artistas que trabajaban Ah, ahí, ok. empezaron a hacer videos o y apoya la causa, que esto, que lo otro. Entonces dije, wow, o sea, a veces Ujú. la vida no te deja de sorprender, ¿no? Ujú. Bueno, eso fue. O sea, fue apoyo económico, o sea, directamente abono de dinero, fueron las polladas, fueron las rifas, yo me puse a vender cosas. En ese momento todavía no me dedicaba a la pastelería, pero por ejemplo sabía hacer brownies, entonces, oye, cajita de brownies profundos. Hicimos hacer el logo de Todos por Andrea, o sea, sí, mucha gente, porque no lo hicimos solos. Claro, O sea, hicieron un movimiento. exacto. Ujú. O sea, fueron muchas personas. Y qué bueno que hayan personas que apoyen, pues, ¿no? La familia siempre apoya, amigos, pero a veces hasta Sí, desconocidos. gente que no Ujú. conocíamos, igual, sí, totalmente. Al final no logramos conseguir como que al 100% los fondos, pero mi papá tuvo que hipotecar su departamento para poder ayudarnos con lo que faltaba, ¿no? Entonces con eso ya viajamos. En ningún país, no solamente Chile, creo que en ningún país te aceptan un paciente si es que no le vuelves a sacar otra vez todos los exámenes sabidos y por haber. No es de Claro. que yo vaya y diga, Ujú. ay, necesita cirugía, ya lo operamos. No, Claro, tiene que claro. pasar por un neurólogo, Tienen tiene que que verlo pasar... sus doctores. O sea, Exacto. no sirven los exámenes que se hizo acá. Exactamente. Mm. Entonces nos mandan con Solari, Francesca Solari, que es la neuróloga actual de Andrea.
y nos dice, bueno, vamos a empezar haciendo un videoencefalograma de 5 días. O sea, le conectan la cabecita a Andrea 5 días y la monitorean para ver cómo está, ¿no? Y desde el día 1 que le pone el monitor, me dice, su cerebro está incendiado. Y nos enseña, ¿no? Nos enseña cómo estaba el electro. Y eran garabatos, puntas, que son crisis. Me dice, ustedes no ven la crisis, o sea, no la está manifestando, pero las está teniendo. O sea, esos ataques que le daban, digamos, una vez al mes, en realidad eran más. Sí. Podían ser muchos más, pero no se notaba. Exacto. Entonces ella se preocupó y me dijo, ¿sabes qué? Hay un medicamento que es corticoide. Ya. Entonces le voy a dar corticoides en dosis altas porque el corticoide tiene el efecto secundario que para un paciente epiléptico le calma las crisis. Entonces quiero ver si con Andrea eso funciona, y si funciona me debería quedar el foco grande, que es la displasia, me debería quedar eso en el mapeo, ¿no? Ya. Si todo se apaga, no es displasia, pero mi primera impresión es que esto no es displasia. Así nos dijo. Desde el inicio. Sí, entonces le empiezan a dar los corticoides, a las 3 horas se apagó absolutamente todo. O sea, su electro estaba limpio. Me dicen, no hay ningún foco, esto no es displasia. Entonces fue como que si no es esto, entonces ¿qué decir? Y nos preguntan, ¿no? ¿Le han sacado exámenes genéticos en Perú? No, bueno, vamos a sacarlos. Mandan las pruebas a Estados Unidos, porque acá no, solamente se tienen que mandar como que Sí, las muestras de sangre. Y cuando regresa el diagnóstico era SCN8A, ¿no? Entonces... Ahora, SCN8A es el nombre de la enfermedad que le detectan a Andrea. Es una enfermedad genética. es una enfermedad genética. Yo no había escuchado al menos de casos donde la epilepsia tuviera que ver con la genética. Es extraño. Ya nos contarás un poco más que es una enfermedad muy extraña. Sí. Pero cuando te dicen el nombre, imagino que ustedes tampoco sabían qué era, pero No, ¿qué sienten? No, y lo peor de todo es de que fue frustrante porque los doctores tampoco sabían. Tampoco O sea, sabían. no, hicieron, y me acuerdo que nos llamaron para junta médica para ya decirnos lo que estaba pasando. Y Campos empezó a hablar primero y me dice, me quedo con las ganas de operarla, pero no la voy a poder operar porque No tiene no tiene nada para sacar, Ajá, me nada dice, de ¿no? qué operar. Entonces, Entonces, esa operación que le hicieron acá en Perú, básicamente no tuvo no, sentido. sí, ¿O sí? eran 2 diagnósticos. Porque, ¿Tenía epilepsia por 2 motivos? exacto. Ah, Entonces yo le pregunté eso a Solari y le dije, entonces no tuvo ninguna displasia. Me dijo, no, sí, porque todos los claro, exámenes que tú porque me has salía. traído, en la tractografía sale que hay una displasia. Pero su epilepsia de base, o sea, se podría decir que la más fuerte es la genética. Tenía 2 tipos de epilepsia. Exacto. Entonces yo dije, ¿eso tiene algo que ver? O sea, yo te diría ahorita que no, me dice así, porque Ok. en los estudios no tiene nada que ver, pero con el tiempo y los estudios que se hagan, la ciencia avanza, de repente sí, había una especie de... conexión. Exacto, pero en ese momento me dicen que no, me dijeron que no. Ok. Ahí me quedé un poco tranquila, que sabía que el médico que la había operado acá en realidad sí había hecho un buen trabajo, porque el pobre doctor Cabero, cada vez que Andrea se ponía mal, tú le veías su cara y era, yo hice algo mal. Se sentía culpable. Se sentía culpable, de verdad. Y muy pocos médicos son así, ¿ya? De que van y hablan contigo. Entonces, ya cuando pasó todo en Chile y regresé haciendo un corte, sí fui a buscarlo al doctor Cabero y le dije, usted no hizo nada mal. Pero retomando Chile, la junta médica, el doctor Campos empieza a hablar y dice, bueno, no lo voy a poder operar. Andrea confirmado, tiene una enfermedad genética. No se sabe mucho porque ha sido recién Recién se le dio un nombre. Descubierta. Fue descubierta en el 2012 y a nivel mundial solamente hay creo que 100 casos, o sea, no hay muchos. Pero no te preocupes porque yo en ese momento me puse a llorar, me puse mal. Porque hay 2 formas de tomarlo, ¿no? Que me dijiste cuando hablamos por teléfono. Tu esposo lo tomó como, uff, por fin Ya sabemos qué es. sabemos que es una manera válida. Y tú lo tomaste como, ¿y ahora qué es esto? Sí, o sea, ¿por qué después de haber hecho tanto Era me un vienen gran a decir eso? recorrido. ¿No? Y lo peor de todo, como te digo, es de que no hay tratamiento, no hay cura, no hay nada, no se sabe nada. No hay Entonces, información, no hay porque información. ahora han pasado 12 años desde que se descubrió esta enfermedad, pero en ese entonces aún era más reciente, tenía 5 años recién. Sí, nada. Entonces, sí, yo recuerdo que salí súper mal de esa junta, pero Solari, la neuróloga, me dijo, no te preocupes, mira, vamos a volver a hacer una reformulación de medicamentos, por ahora que se quede con el corticoide, porque para esto el corticoide, había una evidencia por el electro de que le estaba haciendo bien a Andrea, o sea, le estaba parando las crisis. Entonces la voy a mandar a Perú
con los corticoides hasta ver una reformulación nueva de medicamentos y luego se los voy sacando y no te preocupes que todo va a estar bien, que esto que lo otro. Pero igual nos dijo, quiero que se queden por lo menos 2 semanas más porque Andrea tiene que ir al endocrino, porque el corticoide es tan fuerte que yo necesito ver que todos sus niveles estén bien para que ella lo siga tomando y bla, bla, bla. Entonces nos pidió que nos quedáramos un tiempo más para exámenes de rutina. En este tiempo de estar ahí, sí te comenté de que alquilamos un Airbnb Para llegar inicialmente. cuando llegamos al principio y la dueña, que es chilena, conoció todo el caso de Andrea en una semana, se volvió nuestra amiga, empezó a ver la página y todo, y nos ofrece su casa. Un día X nos dice, vengan para acá, o sea, dentro de mi casa, y nosotros quedamos, ¿qué? Y no les voy a cobrar, y yo, pero si te conocemos, y me dijo, sí, estoy loca por querer meter a personas extrañas a mi casa, porque tengo 2 hijos pequeños, bueno, sus hijos ahora ya están grandotes, pero en ese momento eran pequeños, pero algo me dice que los tengo que ayudar, y nos mantuvo ahí casi 3 semanas sin cobrarnos. Qué amable, ¿no? Súper linda, o sea, nos dejó su habitación, lindo, que era la que wow. tenía el baño. Me dijo, quédense ustedes acá hasta el día de hoy. A veces nos dice, oye, pero tienen que venir acá porque tenemos que ir una vez al año para que Andrea la chequeen allá. Pero eso también son como que las enseñanzas que a veces quiero rescatar, ¿no? Porque, oye, no todo ha sido malo. Te encuentras con gente muy linda en el camino. Exacto. Entonces, bueno, ya regresamos aquí a Perú, vino la pandemia, Solari por miedo decide dejarle los corticoides para protección. Los corticoides son un medicamento muy fuerte, Sí. tiene muchos efectos secundarios también. Exacto. No sé si se debe tomar por tiempos tan prolongados. No se debe. En realidad, cuando te mandan corticoides debería ser máximo un mes, ¿no? Por un tratamiento muy específico. Claro. Pero ella lo tuvo casi más de un año y medio. Entonces a Andrea sí se le notaba la carita porque se ensancha la carita, te hincha, le da hipotiroidismo, empezó a tomar pastillas para el hipotiroidismo, pero era lo que más nos hacía sentir seguros porque irte con ella a una emergencia en época de COVID, que era el lugar menos, al único lugar al que no podía ir porque no se podía contagiar. Sí. Entonces ya, cuando la vacunan, porque ya llegan la vacuna para niños y todo, ahí recién empiezan a bajarle el corticoide. Ahora, en todo este tiempo, Andrea no tuvo episodios. Sí, ha tenido. Sí. En el de corticoides, me refiero. No, en el de corticoides no. Los corticoides sí controlaban los episodios de epilepsia, sí, pero tenían efectos secundarios. Exacto. Claro, complicado. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo sin convulsionar? Como 2 años casi. Imagino que también para ustedes debe haber sido 2 buenos años. Claro, porque estamos hablando de que lo primordial, poder dormir. Porque yo hasta el día de hoy, por ejemplo, ella duerme conmigo en la misma cama y yo estoy levantándome cada 2 horas, 1 hora, si escucho un ruido y en realidad no descansas bien. Pero no duermes tranquila. Exacto. Entonces, bueno, le quitan los corticoides. Le quitan los corticoides y empiezan a hacer reformulación de medicamento. Parece que quedó rezagos de corticoides porque, o sea, lo deja de tomar y 1 año más estuvo sin crisis. O sea, fue súper raro. Y Solari dijo, oye, está yendo bien, vamos a empezar a bajarle medicamentos, porque para ese momento ya tenía 4 medicamentos, 4 anticonvulsivos, entonces es mucho. Un paciente con epilepsia debería tener máximo 3, no más, ¿no? Y tratar de jugar con la combinación para que te haga efecto. Con epilepsia severa igual. Exacto, con epilepsia severa. Y empieza a bajarle uno de los medicamentos, que es el Topamac. ¿Por qué? Porque empieza a hacer ya daño renal. Le empiezan a salir cristales en los riñones. Estaba afectando otros órganos. Sí, la doctora se preocupa y dice, no, se lo tengo que quitar. Se lo quita muy progresivamente porque le empezó a bajar muy lentito como para que no dañe nada. Estuvo 2, 3, 4 meses sin tomarlo ya, sin ni una sola dosis, y empiezan otra vez las convulsiones. Eso fue el año pasado, a inicios del año pasado. Pero estas crisis eran como las de recién nacida, las que se pone dura, 3 minutos, no pasó nada, se recupera. ¿Cuál es la desventaja o cuál era la desventaja en ese momento? Que Andrea ya es una niña, entre comillas, independiente, que camina, trata de ir al baño solita, entonces esta crisis venía y se caía. En cualquier momento. En cualquier momento. Se golpeaba, se mordía, entonces... Claro. No es como cuando era bebé que estaba echada en la cama, pues. Exacto, o en el coche, o en la silla de comer, o en el corral.
acá ya era diferente. Entonces cuando hablamos con Solari dijo, es el Topamax, se lo tengo que volver a dar. Complicado, porque ya ahí estás jugando en la balanza, ¿no? Algo que le... Claro, porque estás sacrificando un órgano, o sea, podríamos decir que estás poniendo en juego un órgano con tal de evitar las convulsiones que también son graves, porque Exacto. pueden llevar a paros cardíacos. Como Exacto. ya nos Entonces, contaste. bueno, ya, en consenso, ya, ¿qué vamos a hacer? Ya veremos, ¿no? Luego qué se hace. Nos mandan nefrología porque, o sea, como ha vuelto a ingresar el Topamac, tienes que darle tú algo para el riñón. Entonces, ella ahorita, por ejemplo, ya está tomando 2 pastillas para el riñón. Claro, más medicamentos. Exacto, a eso quería llegar. Entonces, es estar metiendo pastillas y pastillas. Químicos, Sí. Bueno, no quedó de otra. Le mandan otra vez el Topamac. Un año sin crisis, porque fue como que tomó el Topamac, se tranquilizó. Y este año otra vez ha empezado. Ahorita ya va teniendo 2 episodios, que son una vez al mes, abril, mayo, y son estatus otra vez. Que no paran. No paran. Ahora, ¿cómo hacen para pararlo? ¿Siguen yendo a emergencias? No, ya no, porque primero que yo siento que es mucho tiempo, o sea, porque por más Y que además, si le da uno de estos episodios a las 6:30 de la tarde, en te hora vas a punta, por demorar en ejemplo. llegar muchísimo. Exacto. Aparte de eso, Andrea ya no es una bebé, ya es una Claro. niña que pesa. Claro, claro. Ya no se le puede cargar tan fácil, ni, Claro. o sea, no se puede. Andrea tiene hoy día 12 años. 12, sí. Entonces, nada, yo hablando con varias mamás, porque para esto, cuando a Andrea le diagnostican SCN8A, yo me meto a internet, después de la junta médica no había nada. Lo único que encontré fue un foro en Facebook de una mamá que comenta que su hija tenía eso y yo le escribo. Resulta que ella es española, su niña tiene lo mismo que lo de Andrea, y yo le escribí porque dije, ok, tengo ya a alguien que tiene eso, porque no había nada. Pero parece que ella en ese momento estaba pasando también por un evento complicado. Su niña estaba con unas crisis realmente feas y no me supo dar más información. O sea, me dijo no hay nada. Con mi hija también están haciendo pruebas de medicamentos. Acá tampoco hay nada. Nadie sabe nada. Entonces, Quizás estaba frustrada en ese momento. también, sí. Y es que realmente no había nada en ese momento. Ni en Claro. España, ni en Estados Unidos, ni en Perú, nada. Y le dije, ok, pero igual nos agregamos al Facebook y quedó ahí. Entonces ya después de tiempo, ella cuelga algo y yo le comento, creo, el post. Y me escribe, me pone, ¿cómo me olvidé de ti? Y yo le digo, ¿qué pasó? Y me dice, no, es que no sabes, mira, de que ya hemos abierto SCN8 a España y que estamos buscando gente de Latinoamérica, que esto que el otro. Te voy a dar el grupo y me agrega un grupo de WhatsApp y ahí habían ya como, no sé, creo que ahorita somos como 170 personas en el grupo. De todas partes del mundo, o sea, te hablo, pero de habla hispana, Claro. ¿no? Que también son familiares de... O sea, hay pacientes quizás que estén en el grupo o solo son familiares. No, de solamente pacientes? es el familiar, o sea, Ok. un familiar directo del paciente. Ok, Nada por más. grupo, O mamá o papá. Por paciente. Ajá. Entonces, ahí empecé a conocer más sobre la enfermedad porque ya habían médicos que se habían interesado por investigarla, ¿no? Entonces, los puntos importantes que me dieron, porque me pasaron incluso videos de YouTube, informativos y todo, el que descubre la enfermedad es un doctor estadounidense, genetista. Su hija tenía la enfermedad, ya falleció, la niña de 15 años. Y este doctor, perdón, dice, oye, porque a su hija no le encontraban nada y me dice, si de mi hija es genético, yo la voy a estudiar. Entonces, empieza él a estudiar a su hija. Lamentablemente cuando descubre el gen, Shai ya había fallecido, pero él arma la fundación, la primera fundación estadounidense, y dice, necesito reclutar gente. Entonces arma todo un registro, tú te puedes meter al registro y te hace 1000 preguntas porque es como un examen de admisión, son módulos desde tu embarazo, te pregunta todo, cómo fue tu embarazo, la primera convulsión de tu hija, fotos, videos, todo. Y 2 veces al año él nos hace una charla de los avances de la enfermedad. Porque él se quedó investigando. Sigue investigando hasta el día de hoy. Claro, ha sido una coincidencia, ¿no? Que se detectara esa enfermedad porque justo a un doctor genetista le tocó una hija que la tenía y se preocupó más. Muchos niños, seguramente muchas personas, la tuvieron antes y nunca la detectaron, nunca tuvo un nombre. Exacto. Inclusive puede que en el mundo hayan muchas personas que tienen esta enfermedad, que viven con epilepsia y no saben por qué. Exacto. Y
pues espero que se descubran más para que puedan hacerse más investigaciones también, porque Exacto. cuando una enfermedad es poco conocida, rara, no se invierte mucho. No, es muy importante lo que tú dices, es cierto. O sea, realmente tiene que haber alguien que, aparte que la pueda financiar, que tenga que estar súper interesado en el tema, ¿no? Ujú. Entonces, Ese doctor lo hace, ese ese doctor doctor. lo Ujú. hace y aparte hay otro grupo en España que también la está estudiando. Y eso para mí fue, no sé si, no aliviarme, pero ya a entender mejor, porque era Ujú. como que cuando la gente me preguntaba qué tiene una enfermedad rara que tiene que ver con el sodio, pero no sabía nada más. Ujú. O sea, quedaba ahí. Este doctor ya nos ha explicado con PDF, con plantillas, cómo es exactamente esto. Y ya se están haciendo ahorita 2 ensayos, uno en Estados Unidos y uno en España, para medicamentos o sea, que los están creando exactamente para SCN8A. Porque ahorita lo que los chicos toman es anticonvulsivos de alto espectro. O sea, Claro, vamos a probar este a ver generales. si le va, ¿no? Prueba y Ujú. error. No es que este le va a dar, no, vamos a Ujú. ver. Es así. Sí, porque la ciencia ha avanzado tanto que inclusive cuando uno tiene, no sé, alguna infección, pueden saber qué medicamento exactamente va a atacar esa infección. Y eso pues se lleva y se aplica a muchas enfermedades. Ahora, cuando es una enfermedad tan reciente como esta, es que aún falta pues muchos estudios, mucha inversión, porque hay una gran inversión detrás. Entonces, pues por algo también este médico, ¿cómo se llama el médico que El descubrió? doctor Hammer. El doctor Hammer. Yo imagino que al su hija haber tenido esa enfermedad, él está muy comprometido con esta causa. Sabes que siempre mandan boletines informativos Ujú. al correo y él siempre firma, ¿no? Y te pone yo fui familiar, o algo así como que la reseña es: mi hija falleció de SUDEP. SUDEP es el paro cardíaco que te da por Por una la crisis convulsiva. convulsión. Cada vez que llega un correo de él y yo leo eso, digo, qué fuerte. O sea, él ha perdido a su hija y siento que lo que le motiva es obviamente la asociación, la fundación y todo, pero es algo en lo que yo no dejo de pensar. O sea, creo que es, esto que estoy hablando contigo ahorita no lo puedo ni siquiera conversar con Chris, no lo puedo conversar ni siquiera con mis amigas porque, o sea, me lo guardo para mí porque no sé Ujú. si es que realmente las personas pueden entender el miedo de una mamá para perder un hijo. Porque claro, o sea, el miedo lo debe tener toda madre, ¿me entiendes? Yo lo sé, pero no sé cómo explicarlo, es algo que está ahí, que ¿Sabes podría qué? pasar, que es latente, Claro. que tú sabes que puede pasar mañana, como puede Ujú. pasar en 10 años, en 20. Claro. O sea, todos nos vamos a morir, pero quizás te refieres a que sabes que tu hija tiene más posibilidades Posibilidades. de irse antes. Exacto. Sí, y es algo, o sea, yo no me duermo, no hay ni un solo día en que yo no me duerma con el miedo de despertarme y al día siguiente, oye, Andrea ya no está. No sé si es por el trauma vivido por el paro que tuvo, Ujú. no lo sé, pero es fuerte y a veces la sociedad te juzga mucho. Yo siento que, por ejemplo, cuando alguien me pregunta cómo estás, estoy deprimida porque realmente Ujú. no es tristeza. Estoy deprimida y me cuesta pararme de la cama y bañarme, me cuesta comer, me cuesta dormir. Este, ay, pero no estés triste. Sé feliz. Es como que, ok, ya. O, por ejemplo, también hay algo que me da, no cólera, sino que no lo recibo bien. Tu hija es una guerrera. Yo no quiero que mi hija sea una guerrera. Yo quiero que Claro. mi hija tenga una vida Ujú. normal, sin crisis. Ujú. Porque te juro que yo puedo aguantar todo. O sea, yo puedo aguantar la discapacidad, puedo aguantar que ella tenga terapias toda su vida, puedo aguantar que no se comunique bien conmigo, porque no se Ujú. comunica bien conmigo, pero las crisis como tal, o sea, las convulsiones como tal, es algo que yo no voy a poder superar. O sea, no se puede. Por más que me digan, sé fuerte. Y cuando le he enseñado videos a personas de las crisis de Andrea, tú me ves en ese momento eh, como que, no sé cómo es la palabra, es Fuerte, fuerte y entera. entera. O sea, Ujú. como que, oye, no estás flaqueando, estás bien, Ujú. pa, le pones la inyección, porque a eso quería llegar, ¿no? ¿Cómo la controlo Claro. ahora? Yo le tengo que inyectar. Yo Tú te tuve has que aprender vuelto a... su enfermera de alguna Exacto, manera, en alguna sí. medida, su cuidadora y su enfermera. Sí. Entonces, también para mí ha sido difícil el Sí, agarrar y pincharla la primera vez y saber que lo hice correctamente. claro. Y en ese momento tú me ves, oye, que sí, ya armo la ampolla y se la inyecto, pero luego, y eso solamente lo ha visto Chris, me pongo a llorar y es como que
ya basta, por favor, ya no puedo más, o sea, Claro. Es como si toda tu energía la usaras en ese momento y cuando pasa ese segundo, te desplomas. y aparte de eso, no me acuerdo. O sea, creo que es el momento del Es como shock. un No, shock, no me ajá. acuerdo cómo llené la ampolla, no me acuerdo cómo se la puse, pero automáticamente ya Se lo eres un pones. robot, ¿no? Sí, Viene pues. la crisis y tú se la pones. Porque Mayra me mandó un video muy fuerte para que yo pueda ver cómo era una crisis. Yo nunca he tenido cerca a alguien con epilepsia como para presenciar una crisis. Además, las epilepsias son distintas. Pero realmente yo misma me sentí desesperada solo viendo el video. No me imagino cómo debe ser siendo su madre y encima siendo la persona que tiene que inyectarla para que pare. Y lo mandé sin audio, porque Sí, en estaba el sin audio así, audio Chris está, me ya, imagino. apúrate. Pero espérate, le digo porque tengo que, o sea, era la Claro. primera vez inyectándole y dame un poco de tiempo. O sea, no creas Ujú, que yo me estoy demorando porque quiero. ujú, Entonces, hay muchas cosas en una familia con un niño con ujú, discapacidad. Muchas. O sea, es el tema económico, el tema de pareja también, ujú. porque nosotros nos separamos 2 años. Cuando Andrea tenía de 3 años a 5 años, nos separamos, porque ya era algo Muy horrible, difícil de muy llevar, difícil de claro. llevar. La pareja se pierde, o sea, tú Ujú, pierdes la relación como pareja. claro. Se No. vuelven cuidadores, ambos. Ujú, Entonces, sí, gracias por el espacio, porque esto también me sirve para hablar y ser voz de otras mamás, ujú. porque yo sé que hay muchas mamás que a veces no lo van a decir por miedo a ser juzgadas, de qué difícil es de verdad tener un niño con discapacidad y que se te pasen muchas cosas por la cabeza, y una de esas es, no tendría más hijos. Si la vida me hiciera, si yo tuviera el don de retroceder el tiempo, no tendría hijos. No, porque no solamente es tu sufrimiento, es el sufrimiento de ellos. Yo sé que uno no se arrepiente de tener el hijo que ya tienes, ¿no? O sea, creo que igual me has dicho, vamos a tu hija y te dolería mucho perderla y te duele pensar en eso todos los días, pero aún así, si retrocedas el tiempo, preferirías no tenerla. Sí, sí, Y es algo que es muy difícil de decir porque, como dices, probablemente la gente juzgue y en redes sociales sobre todo, pero es importante porque no hay que romantizar tampoco la maternidad de un niño con discapacidad. Es bonita y hay mucho cariño de por medio, pero quizás nadie lo hubiera elegido de tener la posibilidad. claro, te juzgan como mala madre. Sé que de repente sí, voy a tener comentarios negativos a lo que acabo de decir, pero es real, porque ¿qué va a pasar el día que yo no esté? Ujú, Mi vida no es comprada, yo no voy a vivir 200 años para verla, y así como te digo, ¿no? Yo tengo el miedo de que mañana ella ya no esté, pero también existe la posibilidad de que ella viva 60, 70, 80 años, yo no lo ujú. sé. ¿Y quién la va a cuidar? O sea, y cuando Christopher no esté y yo no esté, la vida es, o sea, me refiero a la gente, hay gente muy mala. Sí. ¿Cómo sé yo con quién la voy a dejar? Ujú, Porque ella no tiene hermanos y tampoco pienso dárselos, ujú, porque no le pienso cargar la responsabilidad tampoco a un niño inocente, ¿no? ujú. Pero no solamente es tu sufrimiento, es el sufrimiento de él. Y sí, por eso mismo yo siempre pienso y digo, si yo pudiera retroceder el tiempo, creo que no tendría hijos. O sea, pero no tendría. O sea, no, Ninguno. no Ujú. tendría, porque es muy difícil. Claro, y uno no decide y uno no puede controlar las enfermedades o las condiciones con las que viene su hijo. Ningún tipo de condición. Creo que en el caso de Andrea es una condición que es bien desesperante, porque cada cierto tiempo hay una gran crisis en la que ella está pues pasándola mal, corre riesgo su vida, tú tienes que inyectarla y está ahí el papá, entonces sí, al menos imagino que una vez al mes la pasan muy mal. Sí, y aparte de eso es, como esas crisis vienen cuando ella está dormida, y Ay, si yo me duermo y no siento, porque no hay ningún sonido o algo que me ujú, diga, oye, tu hija está en crisis. Ahorita, por ejemplo, ella sí tiene un monitor, le tuvimos que comprar un ujú, monitor porque ya ni Chris ni yo somos los jóvenes de hace 10 años que nos podemos desvelar y chévere. O sea, no, el sueño te vence y te cansas y te quedas dormida. Y ya ha pasado que ha sonado, pero porque se ha desconectado. Entonces es como que tú te levantas y digo, a veces digo, pucha, de verdad me tengo que ir a ver con un cardiólogo, porque cada sonido, cada cosa es como que ya estoy. tu corazón se acelera. Sí, es horrible. O cuando, por ejemplo, estamos en la casa y Chris me dice, Mayra, me llamo por algo y yo ya estoy pensando que es una crisis y voy corriendo y le digo, ¿qué pasó? No, ¿qué esto? Y yo, "Ta madre, me asustas", le digo, o sea, Ujú. sí, es Tienes como eso en la mente todo el tiempo. todo el tiempo, es como un chip. Ahora, ¿en qué momento decides
aprender a poner inyecciones? Lo decido el año pasado porque me agregan a este grupo de WhatsApp que acabo de comentar, de SCN8A. Y ahorita, por ejemplo, ya en Perú, con Andrea son 5 niños diagnosticados con SCN8A. Diagnosticados. Puede que hayan más que estén ocultos y no estén diagnosticados. Exactamente. Entonces, diagnosticados ya sí confirmados, 5. 2 pacientes, uno es en Arequipa y el otro es en Piura. Y conversé con las mamás y les dije, ¿cómo haces tú para controlar los posibles estatus? Y las dos me dicen, yo estoy muy lejos del hospital. Me dicen, o sea, a mí llegar al hospital más cercano, 40 minutos. O sea, imagínate, teniendo a tu hijo 40 minutos convulsionando. Sí. Entonces yo tuve que aprender a poner inyección. Dije, ¿en serio? Sí, y las dos ponen intramuscular. Y dije, bueno, por emergencia voy a tener que aprender. Porque yo aprendí el año pasado, ni siquiera este año. Entonces cuando a Andrea le vino este año en la crisis, ha sido como que acordarme cómo era poner, porque dejé de practicar. Y por eso fue que aprendí. O sea, en realidad gracias a ellas. Porque si no, seguiría yéndome corriendo a la clínica esperando que no me agarren ningún semáforo en rojo ni tráfico para poder llegar rápido. Pero porque cuando un niño necesita tanta atención como Andrea, constante, siento que uno de los dos papás de alguna manera va a tener que renunciar a la vida que tenía. Tú dejaste de trabajar, te abocaste 100% a ella. Esa es otra cosa que, o sea, de hecho es un dolor chiquito, ¿no? O sea, como a comparación de lo que... Porque si a mí me dicen, oye, ¿dejarías todo para que tu hija se sane? Por supuesto, todo, no me importa. Déjame sin un sol si quieres, pero si la pueden curar, chévere. Pero sí duele el ver cómo pasan los años y no... O sea, tener la esperanza de que en algún momento vas a volver a reactivar tus sueños, pero no se puede. O sea, no se puede. O sea, mi carrera la dejé de trunca, ya no puedo volver a trabajar. Soy feliz con lo que hago, eso sí, porque créeme que la pastelería es aparte de ser mi trabajo, es mi terapia. O sea, imagínate si no me gustara eso y lo hiciera solamente por compromiso. Y creo que ya estaría en la otra, de verdad. Pero siento que eso ha sido un escape. Ha sido un escape, de verdad. Hace un escape. ¿Cómo se llama tu pastelería? Doña Elia, por mi mamá. Doña Elia. En honor a mi mamá le puse ese nombre. Y así empecé. Entonces empecé a llevar cursos, porque no soy chef. O sea, no es que haya estudiado la carrera de cocina como tal, pero sí llevé cursos. Entonces, gracias a eso tengo el emprendimiento ahorita, que es lo que me ayuda económicamente y también lo que me ayuda como terapia. O sea, qué increíble. Sí, o sea, no sé si bendición. Es que las madres tienen de verdad una capacidad de buscar maneras de solucionar que a mí siempre me sorprenderá y espero que el día que me toque ser madre adquiera también esa gran habilidad, como ese don, ¿no? De poder solucionar todo. Porque claro, también podrías haber decidido quedarte en tu casa y dedicarte solo a tu hija, pero tú decidiste tener este emprendimiento que ha sido, como dices, una bendición de alguna manera. Sí, la verdad que sí. Y bueno, espero haber podido contribuir a que las personas conozcan más esta enfermedad, porque el Perú sí todavía le falta mucho conocimiento. Ustedes todavía tienen que volver a Chile todos los años. Este año ya fuimos en marzo y todos los exámenes que le sacaron salieron bien, incluidos los electros, y al mes siguiente se pone mal. Y esa es la ambigüedad de la epilepsia. No existe entonces una manera de saber por qué se activa, se desactiva, porque ha estado desactivado por mucho tiempo también. Nada. Lo peor de todo es que cuando tú conversas con papás, con hijos, con SCN8A, todos reaccionan diferente. Todos tienen incluso diferente medicación. No todos toman la misma medicación. A un niño le va bien esto, a otro le va pésimo. Entonces, eso es lo feo, creo yo, de que es desconocido. No sabes qué es lo que hay, no sabes. ¿Sientes que es como vivir en incertidumbre? Sí, totalmente. Todo el tiempo. Todo, porque no solamente es por la enfermedad, es, oye, ¿qué otros tipos de crisis hay que todavía no conozco? Y que Andrea todavía no las ha tenido. Ahora, no sé si ustedes hicieron algún examen genético. Pues a veces cuando se detectan enfermedades genéticas les piden a los padres que también se realicen un examen. Sí lo hicimos. En Chile nos obligaron a hacer eso precisamente porque si queremos tener otro hijo querían estar seguros de que nosotros no éramos los que estamos heredando el gen. Pero salió negativo. O sea, nosotros no le hemos heredado. Entonces la respuesta fue, bueno, Andrea nació así. Fue una ruleta genética. Fue una ruleta y también lo que sí nos dejaron en claro fue ella no va a poder ser mamá
porque ella sí le pasaría ese gen a su hijito y aparte ok. tampoco va a poder ser mamá por la cantidad de medicamentos que toman. Ahora hablemos de Andrea, porque ahora ya es una niña de 12 años, de hecho ahorita está en el colegio, por eso estamos grabando esto. ¿Cómo ha sido su desarrollo cognitivo, su desarrollo psicomotriz? ¿Ella se ha afectado en algún punto por la epilepsia o ella nació de repente con algún retraso? No, o sea, ella nació bien Normal. hasta el primer día que le da la primera crisis. O sea, ahí ya vino todos los rezagos de la epilepsia, ¿no? Demoró para sentarse, para caminar, para hablar. Sí habla Andrea. O sea, sí habla, pero mínimo. Por Ujú. ejemplo, si quiere algo, me va a decir, quiero jugar, Ok. ¿no? Pero, o si, por ejemplo, ¿cómo te fue en el colegio hoy día? Bien con mis amigos. Y de ahí ya no sabe qué responderte. Entonces es muy Ok. limitada su lenguaje. Ha avanzado un montón, eso sí, no voy a decir que no, Ujú. con las terapias, porque antes no hablaba nada, era nada más. Ahora sí, ¿no? Si Ujú. necesita ayuda, ayuda mamá, ayuda. Y luego le digo, ¿qué pasa? Y ya me señala, ¿no? O me da lo que necesita, pero Ujú. no hay un diálogo más allá Ahora, de eso. ¿tú crees que sea posible que ella tenga estos retrasos por las convulsiones que ha tenido, porque de alguna manera han afectado su cerebro? Aparte de las Ujú. convulsiones, es la misma enfermedad genética. Lo que Ok. pasa es que la enfermedad genética tiene que ver con los canales de sodio. Ujú. Entonces, todos tenemos células y cada célula tiene, eso nos explicó el doctor como para niños de primaria para poder entender. Cada célula tiene una puertita y esa puertita se abre, entra el sodio y cuando ya tiene el sodio suficiente, se cierra y todo sigue normal. En el caso de Andrea, esa puerta nunca se cierra. Entonces entra sodio hasta que la neurona se bloquea y Ujú. hace este cortocircuito y tiene Claro. la convulsión. Ya es una sobredosis de sodio. Exacto. Entonces, imagínate atacar cada célula del cuerpo. Claro. ¿Cómo haces? Es súper complejo. Ahora, hoy en día, ¿de dónde obtienen la información? Yo, por ejemplo, yo antes de esta entrevista busqué, hay muy poquita información, muy poquita. Hay un boletín, Ujú. sí, que es el que encontré, donde explican un poco, pero cada cierto tiempo actualizan los casos que hay en el mundo. Imagino que han ido encontrando más. Sí, y de eso se trata el registro del Ujú. el doctor Hammer, ¿no? O sea, cada vez que hay un paciente nuevo es como que ven y acá Ok, mándame toda tu información y de ahí sacan toda la información. Porque en realidad imagínate estudiar pues a todos los pacientes del mundo. Todo tiene que ser claro. netamente literatura, Ujú. ¿no? Entonces, es por ahí, netamente es por ahí que hacen las investigaciones. Ahora, ¿cómo crees que tu esposo ha llevado la enfermedad de tu hija? Porque las mamás y los papás son diferentes, por eso siempre pregunto. Mira, no, al menos conmigo ha llorado muy pocas veces y yo creo que las veces que no ha llorado ha sido porque yo he estado mal y él me ha tenido que contener, esa es la Ujú. verdad. Pero justo hablé con él hace 2 semanas y tocamos el tema de la muerte porque, mira, tantos años de relación y nunca lo habíamos tocado, ¿La muerte de de Andrea. alguno de ustedes o de No, de Andrea? Andrea. De Andrea. ¿Y por qué? Porque ya desde el año pasado teníamos un viaje programado de familiar y yo estaba con miedo de ir porque justo Claro. le habían regresado las convulsiones a Andrea y le digo, ¿qué pasa si le da algo? Entonces él me dice, pero es que igual tenemos que ir. Y yo le digo, Ujú. pero no sabía cómo decirle, de verdad, porque sentía ese miedo de que si le tocaba la palabra muerte, de repente se iba a enojar conmigo o me iba a decir, ¿cómo es posible que pienses algo así? ¿No? Entonces le dije, ¿tú eres consciente de que Andrea se puede ir en una crisis? Y me dijo, sí. Y yo, ¿igual quieres viajar? Y me dijo, este, y me dijo, precisamente por eso, por lo que tú me acabas de decir ahorita, es que ella quiero tratar de hacerla feliz el tiempo que esté. Y si va a pasar acá, como en un Ujú. viaje, como en el colegio, como en el avión, como en el carro, como tú no sabes. Y sí, efectivamente, ¿no? Y fue muy bonito hablar eso con él porque fue como liberador para Ujú. ambos, ¿no? Entonces dije, ok, vamos, ¿no? Claro, y no frenar sus vidas, ¿no? Porque quizás en estos años no han viajado tanto. También me dijiste que Nada. después de muchos años recién se casaron justamente porque estaban abocados a Andrea. Sí, y es que hay muchas cosas que se han venido haciendo ya después, ¿no? O sea, Ujú. viendo que ella esté estable, ya sabiendo lo que ella tiene. No, por eso te digo, trato de ver las cosas positivas que han habido en la vida y lo feliz que Andrea ha sido, porque sí, no te voy a Ujú. decir que no. Andrea es una niña feliz. Realmente nosotros hacemos hasta lo imposible para que ella sea feliz.
Y gracias a Dios, entre comillas, también la ventaja de la epilepsia es de que cuando los pacientes tienen la convulsión, ellos no se acuerdan de nada. Ujú. O sea, es como que se despiertan y dicen, ¿qué pasó? Simplemente se le pone como que la cabeza en blanco y ya. Pero sí hay muchas cosas lindas que han pasado. O sea, ella tuvimos oportunidad, por ejemplo, de llevarla a Disney Qué bonito. hace 2 años. Y trato de yo motivarme con eso, ¿no? Cuando veo que las cosas están muy feas y yo me estoy tirando al suelo. Oye, ¿tú te imaginaste llevar a tu hija a Disney alguna vez? O sea, imagínate. Claro, es cumplir un sueño. Exacto. Y me pongo a ver los videos de ese viaje y digo, bueno, ya, sécate las lágrimas y retorna, Y a ¿no? seguir. Sí. Es de la manera con la que lidias con la depresión. Sí, lidio con eso, porque yo el año pasado llegué a tomar antidepresivos, estuve con un psiquiatra y no te voy a mentir, para mí ha sido lo mejor los antidepresivos, Qué bueno. porque ha sido como que la única etapa en la que yo veía a Andrea teniendo convulsiones y no lloraba. Era como que, ok, tiene una convulsión, ya, tal, sí, ya. Se dormía y era como que, ya, sigo con mi vida, tengo que trabajar. Pero ¿cuál es la desventaja? Te inhiben los sentimientos, pues. Te pones Sí. fría. O sea, es como que... Y yo tampoco quería estar así con mi hija. O sea, no. Realmente. Y hablando con una amiga me dijo, pues no, sí, tómalo como una emergencia, pero te lo tienen que sacar en algún momento. Tú tienes que aprender a lidiar sola. Por eso que he decidido no volver. Ya si la situación se pone muy difícil... Sí, porque tampoco está mal tomar No, medicina para no, la no, para depresión, de nada. hecho. Pero creo que, al igual que cualquier medicina, si podríamos evitar tomarla, es lo mejor, Sobre ¿no? todo porque como yo ya tengo un historial de depresión, Mm, lo que menos quiero es volverme dependiente de las pastillas. sí. Entonces, por eso decidí esta vez no y tratar de buscar otras cosas que me ayuden. Pero sí, o sea, por el momento no. Solamente eso y, bueno, mi trabajo y la iglesia, ¿no? Porque sí, es un lugar al que de todas maneras me siento en paz yendo. Claro. Llenas tu ámbito espiritual. Exacto. Ahora, Andrea está en el colegio, en un Sí. colegio regular, Está en un colegio regular del Estado, nacional encima. nacional. Sí. Que mucha gente lo asociaría con algo de que, uy, un colegio nacional para una niña con discapacidad, que no es un CB, pues no necesariamente es el escenario ideal, ¿no? Para mí era así, o Claro, sea, o sea, es lo que se piensa, que ajá, de hecho en muchos casos es así, o sea, que no es tan inclusivo un colegio claro. nacional, Yo de ningún estudié en un colegio. colegio nacional y lo primero que a mí se me vino a la cabeza fue qué va a pasar cuando Andrea quiere ir al baño, porque nadie la va a poder acompañar, porque Mm, en un colegio nacional es una profesora por aula, ahí no claro. tienen auxiliar, no tienen a nadie. Ujú. Entonces, pero Chris fue el que me animó, me dijo, hay que probar, porque ya habíamos probado muchos colegios a partir del primer grado, donde nos fue fatal por varios motivos. Y este colegio realmente fue, no sé, no la salvación, sino fue como que un nuevo comienzo, y un nuevo comienzo feliz. Ya la profesora que le tocó en ese momento, que ella ya no es la que le enseña ahorita, pero la que le tocó en ese momento fue como que hizo todo un plan para integrar a los chicos de salón con Ujú. Andrea. Entonces era como que hizo un calendario de que el día lunes se va a sentar con Mateo, el día martes se va a sentar con Micaela, el día miércoles así. Entonces los chicos, ese día que les tocaba, eran como que la sombra de Andrea, ¿no? Ya yo te ayudo a sacar tus cuadernos, yo te ayudo a guardar tu cartuchera. Si quieres ir al baño, había una niña que ese día se encargaba de acompañar a Andrea al baño, esperarla. A la hora de salida ya venía uno de cada, el que le tocaba, ¿no? Tía, toma, acá está Qué Andrea lindos. y mañana tiene que traer esto, 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 ¿no? O sea, que era lo que ella no me podía decir. Ujú. Entonces yo dije, wow, este colegio, y no solamente los chicos, los papás hasta el día de hoy, eh, realmente ha sido maravilloso llegar a ese grupo. Y es lo que te decía antes cuando hablábamos, la importancia de tener un buen profesor, porque esta profesora creó este sistema para que los niños la integren, se sientan responsables inclusive de ayudarla, Exactamente. y qué bendición tocar, que te toque un profesor con vocación, que falta tanto hoy en día. Sí, tal cual. Y en general todo el colegio. El director también es una Ujú. persona súper Qué bueno. abierta, porque como han regresado las crisis de Andrea, ahora hemos tenido que mandarla con una enfermera, o sea, ella va con la Ujú. enfermera por si acaso, y nos han dado ese chance para que ella vaya con la enfermera. Entonces sí han habido por ahí algunos roces con subdirección, ya, pero como los papás
venían y me decían, no, señora, vamos a ir, vamos a hacer firmas, Qué ¿no? lindo, Cosas sí. así, entonces ya veían el apoyo, entonces era como que ya retrocedían, porque sí llegó un momento en el que me dijeron, Andrea tiene que ir a un CEBE. Y ¿Por le qué digo, crees que te dijeron eso? yo creo que porque como iban a cambiar de profesores, la profesora que venía en el siguiente año no quería asumir la responsabilidad. Por Mm. miedo, por carga, No, no por lo sé. flojera también. Sí, por mil motivos que no lo sé. Yo creo que más ha sido por eso. Entonces era como que la solución, no, llevamos a Andrea a un colegio especial y yo les explicaba y les decía, pero es que Andrea no puede ir a un colegio especial Ujú. por este motivo. O sea, si ustedes, yo como madre, si viera que un colegio especial le está haciendo bien, yo la dejaría en un colegio especial porque para mí es mejor. Yo no pagaría enfermera, no, Ujú. ahí tendría todo. Pero entiendan, ya hemos probado. Ujú. No es que no hayamos, no es que nos estemos, no es que yo no quiero que mi hija vaya a un colegio especial. No, Ujú. no es eso. Ya ella ha ido a un colegio Ahora especial. también los colegios especiales, los CEBES, son una inclusión extraña porque solo ponen a todos los niños con alguna discapacidad y condición en el mismo colegio, Exacto. que no tienen nada que ver una con otra, no se relacionan, así que es una inclusión bien falsa, diría yo. Sí. Y lamentablemente es así. Qué bueno que hayan colegios nacionales que, a pesar de haber tenido pues algunas luchas tú con la dirección o subdirección, Ujú. hayan hay esta esperanza, ¿no? De que sí se pueda relacionar, sí se puede incluir realmente a niños. Porque eso hace que los niños que estudian en ese colegio, los compañeros de Andrea, también vayan a ser personas, pues, más empáticas y vayan a ser mejores seres humanos. Y conozcan la enfermedad sobre todo, porque hasta el día de hoy, y Ujú. yo lo he vivido, lo he visto y lo he oído, se siguen burlando de la epilepsia como enfermedad, ¿no? Bailas feo, ay, parece que estuvieras teniendo un ataque Ah, sí. epiléptico, ¿no? Sí, es Cosas así, cierto. entonces es como que, oye, tú no sabes realmente que por esa enfermedad tú te puedes morir. Ujú. Es como si te estuvieras burlando del cáncer, ¿me Ujú, entiendes? O ujú. sea, no, y eso falta el No, y tema se de burlan de educación. muchas enfermedades, es Sí, cierto, se burlan es de muchas cierto. enfermedades, pero a mí al menos me choca mucho el tema de la Claro, obvio, epilepsia obvio. porque mi hija la sufre y Y es horrible. he querido ir como que, oye, pero luego digo, ya, Mayra, cálmate, porque al final realmente es la falta de educación de la enfermedad. Hay Ujú, personas que no han pasado esto, hay personas que no han tenido un familiar con epilepsia, entonces no ujú. saben realmente qué es lo que están hablando. Sí. Entonces sí, a mí sí me gustaría que llegue ese mensaje de Ujú. que mucho cuidado con el tema de las burlas, porque o sea, no es una enfermedad bonita Para para nada, nada. O claro. sea, Y ninguna enfermedad es bonita. Y sí es cierto, yo también he escuchado comentarios como ese, que a veces se normalizan entre la broma y la broma, pero está mal. sí. Eso es algo que hay que ir sacando de nuestra sociedad. Entonces yo siento que estos chicos, por ejemplo, de grandes, no se van a burlar de eso. Ya lo han Ujú, vivido ujú. con Andrea, ¿me Es entiendes? cierto. Entonces, sí. Y los papás, los mismos papás me lo dicen. O sea, no es una enseñanza, es una enseñanza para todos. Para mis hijos también. Mis hijos están Sí. aprendiendo lo que es la empatía. Yo te agradezco mucho. O sea, Y es tan cierto, yo creo que como padre de cualquier hijo, tenga o no una condición, sería bueno que interactúen, niños con condición, niños sin condición, porque los niños con condición van a poder pues tener una interacción normal claro. y un niño sin ninguna condición va a poder crear más empatía, va a ser un niño que sabe cómo actuar en algunos casos, que estos chips de burlarse ya no lo va a tener, ¿no? Y es una ganancia para todos a pesar de que, bueno, me parece que el Estado dijo que cada colegio tenía que aceptar un pequeño número de niños con Por ley discapacidad está, por sí. ley, pero a veces aceptan pues discapacidades como el autismo, que es un poquito más sencilla de llevar que Claro. quizás la discapacidad que tiene Andrea. Sí. Entonces, bueno, qué bueno saber que hay estos colegios Y que ahora pueden que tocas aceptar. el tema del autismo, hay algo muy importante que sí quería recalcar. En una de las charlas que tuvimos con Ujú. el doctor Hammer, la enfermedad de Andrea tiene una sintomatología también muy parecida a la del autismo. Y hay chicos que ya son diagnosticados con SCN8A que no tienen convulsiones, pero tienen todos los mismos síntomas de una persona con autismo. Este doctor en una de las charlas nos dijo de que si ustedes tenían conocidos o familiares con personas que tengan autismo, recomienden que se hagan un examen genético, porque el autismo podría provenir de ahí. Entonces, Que no sería eso, autismo en sí, claro, sería o sí sería autismo, pero por SCN8A, CCN8A. ¿me entiendes? O sea, ya habría una explicación más allá del porqué de Ujú, su autismo. No se quedaría solamente como que, ay, tiene autismo y ujú, ya, nada más. Entonces sí me pareció esa una información ujú, importante para claro. compartir, porque yo no estaba enterada. Ese día también me quedé como que, wow. Que podría ser genético inclusive. Exacto.
Sí, de hecho, aún el cuerpo humano es tan amplio y aún deben haber muchísimas enfermedades que ni siquiera se han descubierto y gente que se ha ido de este mundo sin diagnósticos. Sí. Entonces, pues es bueno informarlo porque por ahí si conocen a alguien que tiene epilepsia y nunca han descubierto por qué, quizás tenga CCN8A, SCN8A, SSN8. Así es SCN8. muy, muy difícil de acordarse de las letras. Pero sí, yo me imagino que con el tiempo ya le darán otro nombre. Ujú, No ahorita porque es nueva la enfermedad. Porque, por ejemplo, el síndrome de Dravet, ujú, no sé si habrás escuchado, que también es una epilepsia ujú. genética. Ese síndrome empezó con SCN2A. Ok. Entonces yo me imagino que con el tiempo dicen que le ponen el nombre del descubridor, Quizás ¿no? se llame enfermedad Hammer. Hammer, tal vez, ¿no? Pero Sí. yo imagino que sí, en algún momento le cambiarán el nombre. ¿Cómo lidian ustedes como familia con la idea de que lo que tiene Andrea no es que se va a ir, no es que se va a acabar, no que tienen que vivir con eso, pues, por quién sabe cuánto tiempo y ojalá sean muchos años? Para serte sincera, creo que yo no lo he llegado a asimilar al 100%. O sea, no es algo que diga, ah, ya, pues sí, mi hija va a tener esto todo el tiempo, hasta que decida partir, ¿no? Ujú, No, es algo dentro de ti, no sé si a todas ujú, las mamás les pase lo mismo, pero algo dentro de mí siempre va a estar ahí como que, ¿por qué? ujú. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a ella? ¿O para qué? Porque a veces te dicen, tienes que preguntarte para qué, ya, ¿para qué? ¿Te has ¿Para cuestionado qué? eso? ¿Por qué? Claro, ¿Para sí, qué? pero lidiar es tratando de hacerla feliz, o sea, sí, es que Ujú, lo primero que se me viene a la mente es eso, tratarle de darle una calidad de vida armoniosa, que no le falte nada. Por eso también decidí no tener otro hijo, porque otro hijo es un tema de economía, otra boca más que alimentar. Entonces sí. dije, no, porque sería quitarle cosas a ella. Y ella necesita terapias, ella necesita reforzamiento Ujú, con una profesora en la casa, entonces todo eso es gasto. ujú. Entonces sí, por Claro. eso. Yo creo que ese ha sido el mayor acto de amor, ¿no? El darle todo y que no le falte nada. Y no solamente en lo económico, ojo, Ujú, sino el tiempo que pasamos con ella, porque felizmente yo no trabajo, entonces yo estoy ahí ujú. con ella todo el tiempo, no, ella es mi compañera, tanto así que ahora prefiere estar más tiempo conmigo que con el papá. Como son las mujercitas cuando van creciendo, se pegan más a la mamá, entonces es como que está ahí, me busca, me mira, va, me apapacha, estamos ahí abrazadas, durmiendo. Entonces sí, yo creo que es eso, la calidad de tiempo, la calidad de vida, los Sí. dos. Ahora, imagino que no hay una esperanza de vida como tal, porque es una enfermedad muy reciente, pero no sé, ¿han encontrado algún paciente que tenga muchos años? Porque la misma hijita del doctor Hammer falleció a los A los 15. 15 sí, sí, y es peruano. ¿Ah, sí? Sí, es Wow. peruano. Estuve averiguando porque yo creí que la mayor era la chica española, una chica española, pero no, resulta que Gerard tiene 35, o sea, él es mayor por 2 años. Yo pensé que tenía menos edad. Y justo hablé con su mamá, ellos son arequipeños. Ella es la mamá que también le inyecta cuando él se pone Ah, mal. ok. Y le pregunté y le dije, ¿en qué año fue diagnosticado Gerard? Y me dice, en el 2020. Entonces yo le digo, Andrea, en realidad ha sido la primera diagnosticada peruana. Y me dice, sí. O sea, yo pensé que él, por tener más edad, Había había sido sido diagnosticado diagnosticado antes, antes. pero no. Fue Eh, Andrea. fue Andrea y también lo poco que me contó es que con él también hubo un diagnóstico erróneo. O sea, el Claro. diagnóstico que le dieron a él era psiquiátrico, imagínate, ni siquiera Ay. neurológico. Que no le encontraban de repente un porqué. Tampoco. Hasta que un médico agarró y dijo, señor, esto es genético. Vamos a mandar las pruebas. Ay, a él sí se lo detectaron acá en Perú. Sí, pero Ah, mandando las pruebas a Chile, no, a Estados Unidos. a Estados Unidos. Siempre son en Estados Unidos. Incluso Mm, las muestras que le sacan a Andrea en Chile las mandan para allá. O España o mm, Estados Unidos. Son dos lugares no, nada más donde hacen eso. claro. O sea, igual va a ser una incertidumbre, ¿no? Aún muchos años. Sí, o sea, es que todo depende de cómo controles los Los hábitos, estatus. claro. O Sí, sea, si tú controlas los estatus, la calidad de vida ujú, o el pronóstico de vida va a ser mejor, ¿no? claro. Pero, quién sabe, o sea, Sí, claro. No, no está es escrito, ambiguo. sí. Sí. ¿Qué le dirías a una mamá con un hijo o hija con discapacidad? Que busque todas las herramientas posibles para poder sobrellevar su vida. Eh, si es creyente, que vaya a la iglesia. Si no es creyente, que busque un grupo de amigos que sean su soporte. En mi caso, a mí me ayuda mucho más abrirme con las mamás de Ujú, SCN8A. O sea,
todas pasamos por cosas horribles, pero igual nos damos aliento y fuerza. Y creo que son las personas que más te pueden entender, porque son las que pasan lo que tú estás pasando. Y también tener ayuda psicológica. O sea, yo ya he llevado terapia y a mí me ha ayudado. Si bien es cierto, no te ayuda al 100%, no es de que llevando la terapia luego tu vida sea un color de rosa, porque no va a ser así. Pero yo creo que es importante que como cuidadores, tanto papá, mamá, tengan un soporte psicológico. Y si requiere psiquiátrico, pues psiquiátrico también. Porque al final, si tú no estás bien, ¿quién va a cuidar a tu hija? Entonces es lo que, por eso yo, ¿qué no he hecho? O sea, que no he hecho parte de... porque antes de pegarme mucho a la iglesia era el tema de hice biodescodificación, hice registros akáshicos, hice vidas pasadas, porque pensé que lo de Andrea podría venir por ahí, ¿no? Y está bien, o sea, está bien, nadie puede juzgarte por hacer lo necesariamente posible para llevar una vida tranquila para tu hijo o hija. O sea, si a ti te va a hacer feliz tomarte un día a la semana en salir y apagar el celular y dejar obviamente a tu hijo con alguien de confianza, capacitado que lo ayude, irte al cine a ver una película, si eso te va a despejar para que tú regreses de cero a tu casa, hazlo. O sea, yo haría eso. Yo haría eso. Y gracias a Dios tengo a mi esposo que me apoya en eso. Oye, ¿quieres ir a tomar un café con tus amigas, Mayra? Anda. Yo me quedo con Andrea y con mi mamá. Anda, 2 horas, cualquier cosa te aviso. Así nomás. No. O que lo tengo también, porque he conocido casos de papás que no han soportado el diagnóstico y se han ido. Y ahí se han quedado las mamás solas. Sí. Y pasa, es pues más común que se vaya el papá que la mamá. Sí, la verdad es que la cierto. mamá siempre está ahí al pie del cañón. Claro, no al 100%, porque también hay mamás que sí se van, pero la mayoría son los papás los que no pueden con tanta... No le voy a decir carga. ¿Responsabilidad? Responsabilidad. ¿Qué es Andrea para ti? Mi todo. Mi todo. O sea, yo moriría de la manera más horrible y espantosa si es que a mí vienen y me dicen, oye, tu hija se va a sanar. Realmente, todo por ella. Sí, es una frustración no poder hacer más. Yo le hablo muchas veces cuando ella está dormida y le digo, yo lo único que pido es vida, ¿no? Y salud para poder seguirte cuidando. Y yo a veces siento que no me entiende lo que le estoy diciendo, porque hablo a solas con ella y a veces sí me pongo a llorar y ella me dice, mamá, triste, me dice así, y yo, sí, mi amor, pero me seco las lágrimas y la abrazo y es mi contención. O sea, yo, porque es difícil no pensarlo, lo he pensado muchas veces, un día que ella no esté, no sé, yo siento que no podría seguir. O sea, a pesar de todo, a pesar de lo tan feo que ha sido la enfermedad, no sé, siento realmente que no podría seguir. Y son dos lados tan fuertes, ¿no? Por un lado es feo pasar por todo el proceso de la enfermedad de Andrea, pero por otro lado también debe ser horrible imaginarte sin ella. Sí, totalmente. ¿Qué le dirías a una mamá que quizás no se ha atrevido a decir lo que tú nos has dicho ahora, pero que lo piensa, que de retroceder el tiempo quizás no tendría hijos? O que siente que la van a juzgar mucho, porque es cierto, la sociedad siempre te juzga, más cuando uno se expone en redes, no solo en este podcast, sino también en tu página de Facebook. Y hay muchos comentarios que llegan y a veces pues son malintencionados. Entonces, ¿qué le podrías decir a todas esas personas? No sé, que creo que es más importante el hacer catarsis y no quedarse con esas cosas, ¿no? Si no lo quiere decir en un podcast, que lo escriba, que utilice un diario. Yo no tengo diario porque el diario lo utilizo como página de Andrea. Ahí descargo todos mis sentimientos. Pero si no tienen una página, que lo escriba en un diario, que lo hable con una persona de súper confianza que sepa que no la va a juzgar, ¿no? Yo sé que mi familia no me juzgaría por lo que estoy diciendo, pero realmente es muy difícil decirlo. Claro, decírselo a ellos. Exacto, decírselo. O sea, es muy difícil, sobre todo cuando el tema no va más allá, ¿no? O sea, porque que de golpe tú ves a alguien y dices, oye, pienso esto, o sea, tiene que abrirse una conversación. Claro, por más que lo hayan hablado, sé que al ellos haber pasado todo este proceso contigo, no es que un día se sienten como hoy día nosotras y les cuentes todo, pues, ¿no? Exactamente. Entonces, esto de contárselo todo, bueno, a mí que te agradezco por la confianza y por estar aquí, que también aprendo un montón con cada persona con la que hablo. A veces es bueno repasar todo lo que has vivido para que veas también cuánto has avanzado.
Porque imagino que muchos años de incertidumbre, al menos ahora tienen un nombre. Claro. Y quizás y ojalá alguien que vea este video y no sepa por qué su hijo tiene epilepsia, le ponga un nombre también. También. Sobre todo eso, o sea, tratar de hacerse todos los exámenes sabidos y por haber. Y eso fue lo que yo hice cuando regresé de Chile. Hablé con el neurólogo y le dije, pase lo que pase, manden el bendito test genético, por favor. Así ustedes vean de que no creo que sea, no, mándenlo. O sea, yo sé que es caro. Sí. Yo sé que es caro porque creo que cuesta como $700. Sí. Pero es lo que te va a aliviar un poco la vida, de verdad. Si no, imagínate, vas a seguir viviendo en ambigüedad. ¿Cuánto tiempo? Claro. Bueno, Mayra, ¿hay algo más que quieras añadir que no te haya preguntado? No, en realidad ya dije las cosas importantes. Me gustaría que esta charla, este capítulo llegue a las personas que lo necesitan. O sea, que realmente tienen a un conocido con epilepsia, un hijo con epilepsia y que sepan qué es lo que tienen que hacer. Claro. Y también que lo que sienten no es totalmente fuera de lo común. Creo que todas lo sentimos. Todas las mamás con niños con discapacidad lo sentimos. ¿Cómo se llama la página de Andrea? ¿Cómo la encontramos? En Facebook, solo en Facebook por ahora, viviendo con SCN8A, guión Andrea Lucía, que es su nombre. Y ahí estoy contando toda la historia de ella. Muchas mamás me han contactado por ahí también. Hay un link, o sea, no un link, sino un botón que los va a llevar directamente a mi WhatsApp. Ajá. Así que bienvenido para quien quiera hacerme alguna consulta. Estoy totalmente disponible. Y es muy importante crear estos grupos de apoyo, pues, ¿no? Que es lo que decías. Exactamente, sí. Entonces, qué bueno que tú seas partidaria de ser lo que en un momento no tuviste, ¿no? Sino ser el apoyo de otras mamás. Y sabes que eso es muy raro, porque cuando una mamá con este tema te busca, es como que tu depresión la sacas un ratito de ti y das todo el apoyo emocional, de verdad, y ayudas. No sé cómo es, creo que es un arte que tienen todas las mamás, no lo sé. Y una vez que ya tratas de tranquilizar a esa persona, regresas a tu vida, de repente sigues triste, pero oye, te sientes bien porque ayudaste a alguien. El dar te hace muy feliz también, Exacto. te llena mucho. Sí. Entonces sí, dar tu tiempo, tu sabiduría, tu experiencia. Bueno, te agradezco nuevamente. Vamos a seguir a Andrea, que de hecho hemos visto fotos de ella y es una niña grande, alta. Sí, ya está por alcanzarme. Sí. Ya. Sí. Y nada, espero lo mejor para ustedes como familia. Gracias y gracias por el espacio, por el tiempo y te agradezco mucho. Ha sido un placer, de verdad, compartir mi historia contigo. No, ha sido un placer para mí. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por ver este episodio. Nos vemos en el siguiente. Adiós.